Muchísimos comentarios a esta hora a través de nuestra cuenta, en Twitter @solucionesgb. Roger Maldonado dice, por ejemplo, inamovilidad laboral, 466 compañeros de trabajo de la empresa General Motors fuimos despedidos injustamente. La verdad es que no conozco el caso en profundidad, pero en todo caso, como decíamos al inicio, de conformidad con el decreto de inamovilidad que está hoy vigente, los trabajadores no pueden ser despedidos sin la previa autorización de la Administración del Trabajo. Es la negociación colectiva, y me detengo acá un poco, digamos, un mecanismo a través del cual se puede despedir un trabajador sin acudir a la instancia de la Inspectoría del Trabajo. No. Lo que podría ocurrir, y de hecho en la circunstancia, cuando una empresa presenta dificultades económicas o por razones tecnológicas necesita ajustar su nómina, puede recurrir a un procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo, una denominada instancia de protección, en donde el inspector del trabajo abre una mesa de negociación con los trabajadores y se pueden acordar, entre otras medidas, la desincorporación de un grupo de trabajadores. Pero esas medidas también pasan por ejemplo, disminuir condiciones de trabajo, desaplicar algunos beneficios de la convención colectiva. Perfecto. Orlani Veracierta dice por acá, la inamovilidad laboral es una medida populista del gobierno para hacerle creer al trabajador que no lo pueden despedir. También Mónica nos dice, la inamovilidad laboral aplica para trabajadores que están bajo relación de empleados de confianza o aplica para todos los niveles, pregunta ella. En el caso de la pregunta última que acabas de referir, hay que aclarar que a partir de la entrada en vigencia del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que ocurrió en mayo del 2012, la categoría de trabajadores de confianza desapareció como categoría de trabajadores del régimen legal venezolano. Los que quedarían excluidos de la inamovilidad serían solamente los empleados de dirección, que es una categoría bien especial de trabajadores, referida sobre todo a aquellos trabajadores que prácticamente logran confundirse con la figura del empleador, representantes del patrono, personas que tengan o trabajadores que tengan responsabilidades de alta jerarquía dentro de la empresa que comprometan la responsabilidad del empleador y que sean decisiones realmente de envergadura. Trabajadores de alto nivel dentro de las empresas o con responsabilidades importantes gerenciales. Esa sería la categoría de los empleados de dirección. La otra categoría que quedaría excluida del ámbito de aplicación de la inamovilidad sería la de los trabajadores que tengan menos de un mes de antigüedad al servicio de su empleador, y los temporeros u ocasionales, que son aquellas personas que se contratan, aquellas categorías de trabajadores que se contratan con la finalidad de cubrir una temporada, imaginemos recolección de una cosecha en un periodo específico del año, trabajadores que a lo mejor en la empresa turística por aumentos de temporadas tengan que ser contratados durante un periodo específico y que luego de concluido ese periodo regresan cuando exista otra contingencia que lo amerite. Básicamente esas son las categorías excluidas y por tanto todos los demás trabajadores quedan incluidos dentro del ámbito de aplicación de la inamovilidad, porque recordemos que ya hoy en día no existen escalas salariales para la aplicación de la inamovilidad. Porque hasta el 2012 tengo entendido que eran amparados por la inamovilidad todas aquellas personas que ganaran menos de 3 salarios mínimos. Correcto. Hoy por hoy aplica para todos los trabajadores independientemente de cuál sea el salario que devenguen. César Portilla dice por acá, inamovilidad laboral. Si el sistema jurídico laboral protege tanto, ¿por qué no quitan la inamovilidad? ¿Qué puede estar pasando allí? Pues la verdad es que eso es una pregunta que muchos nos hacemos. Yo, en mi opinión personal, la inamovilidad laboral es una normativa muy especial y, como hemos dicho a lo largo del programa, es muy reforzada y tiene que ver con condiciones subjetivas que exponen al trabajador a situaciones de discriminación mayor que el resto de los trabajadores, y como una protección especial debería estar restringida a ese grupo de trabajadores. Teniendo una estabilidad absoluta, yo considero innecesario que exista un régimen de inamovilidad general como el que tenemos actualmente. Hay una pregunta que hace Mari, por acá dice, inamovilidad laboral, utilizando ese hashtag o etiqueta. ¿Los cambios de turno de empleados públicos pueden considerarse despido indirecto y solicitar la inamovilidad laboral? O digamos que se cumple ese derecho. Los cambios de turno son dependiendo si hablamos de cambio de horario o hablamos de cambio de jornada. Si hablamos de un cambio de horario, es decir, donde se
a lo mejor se modifica en cierto modo la hora de ingreso y la hora de finalización de la relación de trabajo, podría ser un ejercicio legítimo el ius variando en condición, el ius variandi del empleador, que son poderes jerárquicos que tiene el empleador en el despliegue de la relación de trabajo, pero si estamos hablando de cambio de la jornada de trabajo, es decir, un trabajador que presta un turno nocturno, diurno y ahora vaya a prestar un turno nocturno, obviamente estaríamos hablando de la modificación de un elemento esencial de la relación de trabajo que exigiría el acuerdo del trabajador. Si no existe ese acuerdo del trabajador, bueno, cada caso debe ser estudiado de manera específica. En materia laboral no hay respuestas abiertas, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, el cambio de turno en la administración pública, allí también tendríamos que tomar en consideración que estamos hablando de un ámbito de protección de la ley del Estatuto de la Función Pública. Cuando se habla de función pública hay una serie de contingencias que podrían funcionalmente justificar la medida, por lo cual sería un poco precipitado hablar de la posibilidad de que hubiese una violación de la inamovilidad en su puesto. Fíjate que acá hay un caso bien interesante, nos dice, la cuenta es Pintamos Casas, Barquisimeto, entiendo, si estoy embarazada y se me termina el contrato de 1 año y mi jefe sabe que estoy en estado, ¿se me aplica la inamovilidad laboral? Sí le aplica la inamovilidad laboral hasta el momento en que dura su contrato de trabajo. Como lo dice, además lo dice claramente el decreto de inamovilidad, los trabajadores que están contratados a tiempo determinado están amparados por la inamovilidad laboral mientras esté vigente su contrato de trabajo. Una vez que finalice, no está siendo objeto de un despido, por lo tanto no se estaría violando el decreto de inamovilidad, sino que el día marcado para la terminación de la relación de trabajo es lo que determina la terminación. El doctor Leopoldo Pita, abogado, nos dice por acá, inamovilidad laboral, ¿por qué demora tanto tiempo el pronunciamiento de calificación de despido? ¿En qué ayuda o perjudica? Y esto nos lleva justamente a una pregunta que había quedado por allí en el aire, era la diferencia entre la estabilidad laboral y la inamovilidad laboral. Se decía básicamente que la estabilidad promueve o procura que el empleador en este caso vaya y notifique ante tribunales la razón por la cual está despidiendo el empleado. Pero en el caso de la inamovilidad, es la Inspectoría del Trabajo quien autoriza el despido. Y justamente creo que es a esto a lo que se refiere el doctor Pita. Sí, el doctor en su pregunta plantea su inquietud en relación con la duración de los procedimientos de autorización para despedir. Y en esta oportunidad tal vez es importante redondear lo que serían las diferencias o las distinciones entre el procedimiento de estabilidad y el procedimiento que ampara la inamovilidad. En primer lugar, tendríamos que decir que la tutela de la estabilidad absoluta se da a posteriori, como bien señalabas, se hace una notificación de la justeza del despido, de las razones que justificaron el despido y todos los elementos que lo soportan, y el trabajador tiene el derecho, si considera que no hay justeza en el despido, en ejercer su derecho a la defensa y producirse un reenganche en caso de que se determinase que el despido no fue justo. Luego quedaría la posibilidad de que se sustituya el despido por la medida indemnizatoria solo si el trabajador está de acuerdo. Estamos hablando en primer lugar de una instancia de conocimiento, es decir, el órgano decisorio de la estabilidad, del procedimiento de estabilidad, es el tribunal laboral. En el caso de la inamovilidad, estamos hablando que la instancia de conocimiento es la autoridad administrativa. Ergo, el Ministerio del Trabajo, específicamente la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción que corresponda a conocer en virtud de la sede de la empresa y el sitio de ejecución de la relación de trabajo. En este caso estamos hablando, y aquí creo que es importante destacar, que las funciones del Ministerio del Trabajo originarias o connaturales a la función administrativa de los ministerios está dirigida a la función de supervisión o inspección del trabajo y a la función de conciliación en temas de conflictos, cuando sea necesaria la participación del ministerio para mediar o conciliar en situaciones de conflicto colectivo. Es decir, colectivo. Que se pierde un poco esa esencia de conciliación o esencia conciliatoria cuando le toca al mismo organismo entonces decidir sobre un caso. Sí, adicionalmente, sí,
estamos hablando, cuando hablamos del Ministerio del Trabajo, estamos hablando de una instancia de conciliación, estamos hablando de una instancia que tiene una grandísima responsabilidad en la supervisión de cumplimiento de normas laborales, y cuando le otorgamos una función jurisdiccional en la que tiene que actuar como ente decisor entre partes, estamos otorgándole una función que no está pensada para los ministerios del trabajo. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta que si bien existía el conocimiento de las inspectorías del trabajo para los supuestos de inamovilidad por fuero sindical o por fuero materno o circunstancias específicas establecidas en la ley, también en su momento se había pensado, o si se analiza lo que es el funcionamiento del ministerio a la luz de los convenios internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, vemos que lo deseable es que esa función jurisdiccional no esté en los ministerios. Así Máxime cuando estamos hablando de un ministerio que tiene que desplegar un gran esfuerzo para realizar una labor tan ardua como es tutelar la cantidad de supuestos en que tiene que haber autorizaciones previas de despido a un ámbito tan generalizado como es el de la inamovilidad extendida por tantos años y a tantos sujetos. ¿Y esto aplica para todas las empresas sin importar el tamaño? Es decir, una empresa que tenga 2, 3, 5 empleados. No hay distinción. No hay distinción. Realmente aplica para todas las empresas. Es importante resaltar eso. ¿Cuáles son los tipos de inamovilidad laboral que existen en nuestro país? Bueno, la verdad es que anteriormente, de conformidad con el régimen que teníamos establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, se refería al ejercicio de la libertad sindical, que es fundamentalmente los trabajadores promoventes de la creación de una organización sindical, los trabajadores dirigentes sindicales, los trabajadores que se encuentran en negociación colectiva o en el legítimo ejercicio de su derecho al conflicto colectivo. También teníamos el fuero maternal. Posteriormente eso fue extendido también a los padres, que desde el momento del embarazo de su pareja y hasta la culminación de un año después de tener su hijo, estaban amparados por la inamovilidad laboral y los delegados de prevención. Pero actualmente ese ámbito se extendió y tenemos, adicionalmente a estos casos especiales, tenemos los trabajadores que tienen hijos con discapacidad que no se pueden valer por sí mismos. Así es. Tenemos los trabajadores... los padres y las madres hasta 2 años después de haber tenido a sus hijos, que se extendió el periodo de la inamovilidad. También esta inamovilidad aplica para las trabajadoras y trabajadores que adopten un niño menor de 3 años. Y creo que básicamente estaríamos hablando de todos los... Y el trabajadores suspendidos, que hayan sido, digamos, suspendidos por alguna razón, también a ellos les aplica la inamovilidad. Sí, todos los trabajadores que se encuentren en suspensión de la relación de trabajo están amparados por la inamovilidad. Y aquellos trabajadores que se encuentran, hayan sufrido una enfermedad o accidente de trabajo y hayan sido reincorporados a su puesto de trabajo, tienen una inamovilidad de 1 año después de esa reincorporación. Además, entiendo también que trabajadores contratados que no hayan cumplido con la cuota, digamos, que establece el contrato, del cumplimiento de lo que sería su parte, ¿no?, de las obras que se realizan. ¿Perdón? En el caso de los trabajadores contratados, ahí la inamovilidad aplica obviamente en el término del contrato, pero también, digamos, es aún más específica cuando en algún caso ellos no hayan cumplido con todo lo que el contrato les exige. En ese caso, se podría solicitar la autorización de despido en ejecución de esta inamovilidad para que se pueda producir el despido de ese trabajador, porque durante la ejecución, durante el periodo de duración de ese contrato por tiempo determinado, ese trabajador también está amparado de este supuesto de inamovilidad, igual que estaría amparado por la estabilidad absoluta establecida en el régimen legal vigente durante la vigencia del contrato. Perfecto. Creo, no, me voy a salir un poco... Adelante, vamos a culminar esa idea, pequeñas distinciones que tienen que ver con la aplicabilidad de la inamovilidad laboral. Al regreso, además de preguntarnos, bueno, ¿cómo afecta esto a la masa trabajadora, al empresario? ¿Qué consecuencias ha tenido esta prórroga por tanto tiempo del decreto de inamovilidad laboral? De eso hablamos al regreso, ya venimos.